47. La segunda etapa de la tercera fase del parto comienza con C. La dilatación completa del cérvix y termina con la salida del feto. Errores frecuentes en preguntas sobre etapas del parto. 1. Confusión en la numeración de etapas / fases. La pregunta menciona segunda etapa de la tercera fase. Esto es incorrecto en la nomenclatura médica estándar. Lo correcto es hablar de primera, segunda y tercera etapa del trabajo de parto. 2. Mezcla de terminología. Fase versus etapa no son sinónimos en este contexto. Cada etapa tiene beginning y ending points específicos. 3. Características que se confunden frecuentemente. Opción A. Describe la primera etapa del trabajo de parto, no la segunda. Opción B. Describe combinación de segunda y tercera etapa. Opción C. Correcta para la segunda etapa del parto. Opción D. Describe la tercera etapa completa. Clave para resolver. Ignorar la redacción confusa segunda etapa de la tercera fase. Identificar que realmente preguntan por la segunda etapa del trabajo de parto. Recordar que la segunda etapa va desde dilatación completa, 10 centímetros, hasta el nacimiento. Fases del parto. Subtema 1. Etapas generales del parto. Pregunta 1. ¿Cuáles son las 3 etapas principales del trabajo de parto? Respuesta. 1. Primera etapa. Desde el inicio de las contracciones regulares hasta la dilatación completa, 10 centímetros, del cérvix. 2. Segunda etapa. Desde la dilatación completa hasta el nacimiento del bebé. 3. Tercera etapa. Desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión de la placenta y membranas. Pregunta 2. ¿Qué evento marca el final de la primera etapa y el inicio de la segunda? Respuesta. La dilatación completa del cérvix, 10 centímetros. Pregunta 3. ¿Qué evento marca el final de la segunda etapa y el inicio de la tercera? Respuesta. El nacimiento del bebé. Pregunta 4. ¿Qué evento marca el final del parto, tercera etapa? Respuesta. La expulsión completa de la placenta y las membranas ovulares. Subtema 2. Primera etapa del parto, dilatación. Pregunta 5. La primera etapa del parto se subdivide en 3 fases. Nómbralas. Respuesta. Fase latente, fase activa y fase de transición. Pregunta 6. Describe las características clave de la fase latente, dilatación, duración, contracciones. Respuesta. Dilatación. Desde 0 hasta aproximadamente 3 a 4 centímetros. Contracciones. Irregulares, de leve a moderada intensidad, con una duración de 30 a 45 segundos. Duración. Puede ser larga, especialmente en primíparas, hasta 20 horas. Pregunta 7. Describe las características clave de la fase activa, dilatación, duración, contracciones. Respuesta. Dilatación. Desde 4 centímetros hasta 7 a 8 centímetros. Contracciones, regulares, más intensas, frecuentes, cada 3 a 5 minutos, y de mayor duración, 45 a 60 segundos. Duración. Progresión más rápida, aproximadamente 1 cm/hora en promedio. Pregunta 8. Describe las características clave de la fase de transición, dilatación, duración, contracciones y síntomas maternos. Respuesta. Dilatación. Desde 8 centímetros hasta 10 centímetros, completa. Contracciones, muy intensas, frecuentes, cada 2 a 3 minutos, y largas, 60 a 90 segundos. Síntomas maternos, fatiga extrema, irritabilidad, náuseas, temblores y una fuerte sensación de presión rectal. Duración, la más corta, pero intensa, minutos hasta 1 a 2 horas. Pregunta 9. ¿Cuál es la principal actividad del cérvix durante la primera etapa? Respuesta. Dilatarse, abrirse, y borrarse, afinarse. Subtema 3. Segunda etapa del parto, expulsión. Pregunta 10. ¿Con qué evento comienza y termina la segunda etapa del parto? Respuesta. Comienza con la dilatación completa del cérvix, 10 centímetros, y termina con el nacimiento del bebé. Pregunta 11. ¿Cuáles son los 2 fenómenos maternos principales que ocurren en esta etapa? Respuesta. 1. Pujar.
La madre siente un deseo involuntario de empujar, reflejo de Ferguson. 2. Descenso y nacimiento. El feto desciende por el canal de parto y nace. Pregunta 12. ¿Qué es el coronamiento? Respuesta. Es el momento en que la cabeza fetal, presentación, es visible en el introito vaginal y ya no retrocede entre las contracciones. Pregunta 13. ¿Cuál es la duración aproximada esperada de la segunda etapa en una mujer nulípara, primer parto, sin epidural? Respuesta. Hasta 2 a 3 horas. Pregunta 14. ¿Y en una mujer multípara, partos previos, sin epidural? Respuesta. Hasta 1 a 2 horas, generalmente más rápida. Subtema 4. Tercera etapa del parto, alumbramiento. Pregunta 15. ¿Con qué evento comienza y termina la tercera etapa del parto? Respuesta. Comienza con el nacimiento del bebé y termina con la expulsión de la placenta y las membranas. Pregunta 16. Nombra los signos clínicos que indican que la placenta se ha desprendido de la pared uterina. Respuesta. 1. Signo de Schulze. Sale por la vulva el lado fetal de la placenta, superficie lisa y brillante. 2. Signo de Duncan. Sale por la vulva el lado materno de la placenta, superficie rugosa y oscura. 3. Un chorro súbito de sangre. 4. Alargamiento del cordón umbilical fuera de la vulva. 5. El útero se eleva y se vuelve globuloso y firme al palparlo, fondo uterino. Pregunta 17. ¿Cuál es el tiempo límite normal para que se complete la tercera etapa antes de considerarse retención placentaria? Respuesta. 30 minutos. Pregunta 18. ¿Qué es la tiración controlada del cordón? Respuesta. Es una maniobra activa y controlada que consiste en aplicar una tracción suave y constante del cordón umbilical hacia abajo mientras con la otra mano se estabiliza el útero por encima del pubis, maniobra de Brandt-Andrews, para ayudar a la expulsión de la placenta. Pregunta 19. ¿Qué son los mecanismos del parto, o encajamiento? Respuesta. Son la serie de movimientos pasivos que realiza el feto para adaptarse a la pelvis materna durante su descenso. Incluyen encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Pregunta 20. ¿Qué se evalúa con la estación fetal? Respuesta. El grado de descenso de la presentación fetal a través del canal del parto, en relación con las espinas ciáticas de la pelvis. Se mide en centímetros por encima, o por debajo, más, del plano de las espinas, 0 igual a nivel de las espinas. Pregunta 21. Una paciente refiere contracciones regulares cada 5 minutos. El cérvix está borrado en un 80% y dilatado en 2 centímetros. ¿En qué fase de la primera etapa se encuentra? Respuesta. Fase latente. Pregunta 22. Una paciente tiene 9 centímetros de dilatación, contracciones cada 2 minutos y refiere un deseo incontrolable de pujar, pero se le indica que respire, jadee, y no empuje. ¿En qué fase se encuentra? Respuesta. Fase de transición, final de la primera etapa. Pregunta 23. Una paciente acaba de dar a luz. A los 10 minutos, se observa un alargamiento del cordón umbilical y un pequeño chorro de sangre. El útero se palpa globuloso y firme. ¿Qué está sucediendo? Respuesta. Están apareciendo los signos de desprendimiento placentario. La tercera etapa está por completarse. 48. Valvulopatía más frecuente en la mujer, cuyo origen casi siempre es consecuencia de la fiebre reumática. C. Estenosis mitral. Posibles errores y por qué se cometen. 1. Confundir la valvulopatía reumática más frecuente con la valvulopatía más frecuente en general. Error. Elegir estenosis aórtica. B. Razón. En el mundo occidental, la estenosis aórtica degenerativa / calcífica es la valvulopatía más común en la población general, ambos sexos. El estudiante que no lee con cuidado puede elegirla automáticamente, ignorando los 2 filtros clave de la pregunta, en la mujer y consecuencia de la fiebre reumática. 2. No aplicar el filtro de género. Error. Elegir insuficiencia mitral. A. Razón. La insuficiencia mitral, sobre todo la forma degenerativa del prolapso de la válvula mitral, es extremadamente común y también es más frecuente en mujeres. Sin embargo,
Su causa principal no es la fiebre reumática. La fiebre reumática típicamente causa estenosis, no insuficiencia pura, como secuela crónica. El estudiante que recuerda válvula mitral y mujer pero olvida el componente etiológico, fiebre reumática, cae en esta trampa. 3. Asociar la fiebre reumática con la válvula aórtica. Error. Elegir insuficiencia aórtica. D. Razón. La fiebre reumática también puede afectar la válvula aórtica, causando más comúnmente insuficiencia que estenosis. Pero la valvulopatía prototípica y más frecuente de la fiebre reumática es la estenosis mitral. Es un error de priorización. 4. Memorizar sin integrar la fisiopatología. Error. No razonar el por qué. Razón. Quien entiende que la fiebre reumática causa una carditis que lleva a la fusión de las comisuras y el engrosamiento de las valvas, resultando en un orificio valvular en botón de camisa o en boca de pescado, típico de la estenosis mitral, nunca olvidará la respuesta. La memorización sin comprensión es frágil. Guía de estudio, estenosis mitral. Subtema 1. Etiología y epidemiología. Pregunta 1. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis mitral a nivel mundial? Respuesta. La fiebre reumática es la causa más frecuente, siendo una secuela de la carditis reumática. Pregunta 2. ¿Qué población demográfica, género, se ve más comúnmente afectada por la estenosis mitral de origen reumático? Respuesta. Las mujeres tienen una mayor prevalencia en comparación con los hombres. Pregunta 3. Menciona una causa no reumática de estenosis mitral. Respuesta. A congénita, EJ, válvula en paracaídas. Calcificación severa del anillo mitral, más común en ancianos. Endocarditis infecciosa, con vegetaciones grandes. Enfermedades infiltrativas, como el síndrome carcinoide. Pregunta 4. ¿Por qué existe un intervalo de latencia entre la fiebre reumática aguda y la aparición de los síntomas de estenosis mitral? Respuesta. Porque la progresiva fibrosis y fusión de las valvas y las cuerdas tendinosas es un proceso lento que puede tomar años o décadas en producir un estrechamiento significativo del orificio valvular. Subtema 2. Fisiopatología y hemodinamia. Pregunta 5. ¿Cuál es el defecto fisiopatológico central en la estenosis mitral? Respuesta. La obstrucción al flujo sanguíneo desde la aurícula izquierda, AI, hacia el ventrículo izquierdo, V, durante la diástole. Pregunta 6. ¿Qué determina la gravedad hemodinámica de la estenosis mitral? Respuesta. El área valvular mitral. Se considera normal, 4 a 6 centímetros cuadrados. Leve, 1.5 centímetros cuadrados. Moderada, 1.0 a 1.5 centímetros cuadrados. Severa, 1 centímetro cuadrado. Pregunta 7. Nombra las 4 consecuencias hemodinámicas principales de una estenosis mitral significativa. Respuesta. 1. Aumento de la presión en la aurícula izquierda, AI. 2. Aumento de la presión en el territorio venocapilar pulmonar, llevando a congestión pulmonar. 3. Aumento de la presión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar. 4. Sobrecarga de presión del ventrículo derecho, VD, que puede conducir a fallo ventricular derecho. Pregunta 8. ¿Cómo se produce la hipertensión pulmonar en la estenosis mitral? Respuesta. Por 2 mecanismos. 1. Pasivo, postcapilar transmisión retrógrada de la presión elevada de la AI. 2. Activo, vasoconstricción arterial pulmonar reactiva, reflejo de Kitav, y cambios obstructivos crónicos en la vasculatura pulmonar. Pregunta 9. ¿Por qué en la estenosis mitral pura el ventrículo izquierdo suele ser de tamaño y función normales? Respuesta. Porque el problema principal es de llenado, no de eyección o sobrecarga de volumen. El sexto está protegido aguas abajo de la obstrucción. Subtema 3. Cuadro clínico y hallazgos físicos. Pregunta 10. ¿Cuáles son los 3 síntomas cardinales de la estenosis mitral? Respuesta. 1. Disnea, de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. 2. Hemoptisis. 3. Palpitaciones, frecuentemente por fibrilación auricular. Pregunta 11. ¿Qué hallazgo en la auscultación es el más característico de la estenosis mitral? Respuesta.
El R1 reforzado o chasquido de apertura mitral, ROM, seguido de un soplo diastólico en retumbo rodante de baja frecuencia, mejor audible en el ápex con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Pregunta 12. ¿A qué se debe el refuerzo del primer ruido cardíaco, R1, en la estenosis mitral? Respuesta. A que las valvas mitrales rígidas y fusionadas se mantienen en una posición de caída hacia el sexto hasta el final de la sístole, y al inicio de la diástole se cierran de golpe desde una posición más alejada. Pregunta 13. ¿Qué efecto tiene la fibrilación auricular, FA, en la auscultación de un paciente con estenosis mitral? Respuesta. Acorta la diástole, lo que hace que el soplo diastólico se vuelva más corto, pero de mayor intensidad, soplo presistólico, y puede eliminar el componente presistólico del retumbo. Subtema 4. Complicaciones. Pregunta 14. ¿Cuál es la arritmia más frecuente asociada a la estenosis mitral? Respuesta. La fibrilación auricular, FA, que se presenta en un alto porcentaje de pacientes y empeora el pronóstico al favorecer la formación de trombos y el embolismo sistémico. Pregunta 15. ¿Por qué la estenosis mitral predispone a la formación de trombos en la aurícula izquierda y al embolismo sistémico? Respuesta. Por la dilatación y el estasis del flujo sanguíneo dentro de la aurícula izquierda, especialmente cuando se asocia a fibrilación auricular. Pregunta 16. Menciona 3 sitios donde puede impactar un émbolo proveniente de la aurícula izquierda en un paciente con estenosis mitral. Respuesta. 1. Cerebro, accidente cerebrovascular isquémico. 2. Extremidades, isquemia aguda. 3. Riñones, intestino, vaso, infartos esplácnicos. Pregunta 17. ¿Qué complicación pulmonar grave puede ocurrir debido a la congestión venosa pulmonar crónica? Respuesta. La hemoptisis, que puede ser leve, esputo con estrías de sangre, o masiva por la ruptura de venas bronquiales dilatadas, varices. Subtema 5. Tratamiento y manejo. Pregunta 18. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente con estenosis mitral reumática severa sintomática y anatomía favorable, valvas móviles, sin calcificación significativa, sin afectación del aparato subvalvular? Respuesta. La valvuloplastia percutánea con balón, VPM. Pregunta 19. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico indicado cuando la VPM no es factible? Respuesta. La comisurotomía mitral quirúrgica, abierta o cerrada, o el reemplazo valvular mitral. Pregunta 20. ¿Qué clase de fármacos se deben evitar en pacientes con estenosis mitral sintomática? ¿Por qué? Respuesta. Los vasodilatadores arteriolares puros, como los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos. Porque al disminuir la resistencia vascular sistémica sin mejorar el llenado del sexto, pueden provocar hipotensión y taquicardia refleja, lo que acorta aún más el tiempo de llenado diastólico y puede empeorar los síntomas. Pregunta 21. ¿Qué fármacos son de primera línea para el control de la frecuencia ventricular en pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular? Respuesta. Los beta-bloqueadores y algunos bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem. Los digoxínicos pueden ser un adjunto. 49. ¿En cuál de las siguientes arterias nace la arteria ovárica derecha? C. Aorta abdominal. 1. Confusión por relaciones anatómicas similares, el error más común. Los estudiantes suelen mezclar estructuras que están cerca o que tienen nombres similares. Ejemplo en la pregunta anterior, confundir el origen de la arteria ovárica, aorta abdominal, con el de la arteria uterina, arteria ilíaca interna. Otros ejemplos clásicos. Venas. Confundir el drenaje de la vena ovárica, izquierda a la vena renal, derecha a la vena cava inferior. Ligamentos. Confundir el ligamento redondo, lleva vasos a la ingle, con el ligamento ovárico, conecta ovario con útero, y el mesovario, fija el ovario. Nervios. Confundir el trayecto del nervio cubital, epicóndilo medial, con el nervio radial, epicóndilo lateral. 2. Generalizar cuando hay excepciones laterales. El cuerpo no siempre es simétrico, y asumir que lo es un error muy frecuente. Ejemplo en la pregunta anterior. Si la pregunta fuera sobre la vena ovárica, la respuesta correcta sería diferente para cada lado. La derecha drena en la vena cava inferior,
mientras que la izquierda lo hace en la vena renal izquierda. Un error común es elegir vena cava para ambos lados. Otro ejemplo clásico. La arteria tiroidea IMA puede nacer del tronco brachiocefálico o del arco aórtico, pero es una variante, no la norma. 3. Memorizar sin comprender la función o el desarrollo embrionario. La anatomía tiene una lógica. Quienes solo memorizan nombres sin entender por qué están en desventaja. Ejemplo, las gónadas, ovarios y testículos se desarrollan retroperitonealmente en el abdomen y descienden, los testículos más que los ovarios. Sus vasos sanguíneos principales, las arterias espermática / diagonal ovárica, deben, por tanto, originarse en una arteria abdominal grande, la aorta, para alcanzarlas durante el desarrollo. Entender esto hace casi imposible elegir arteria uterina como opción. Sistema reproductor femenino, anatomía vascular. 1. Vascularización arterial del ovario. 1. ¿De qué arteria principal se originan las arterias ováricas? De la aorta abdominal, directamente, a nivel de L2. 2. ¿Existe diferencia en el origen de la arteria ovárica derecha e izquierda? No, ambas se originan directamente de la aorta abdominal. 3. ¿A través de qué ligamento transcurren las arterias ováricas para llegar a los ovarios? A través del ligamento suspensorio del ovario, o infundíbulo pélvico. 4. ¿Qué estructura vascular forma la arteria ovárica antes de irrigar el ovario? Forma un plexo pampiniforme, análogo al masculino, antes de penetrar el hilio ovárico. 5. Además del ovario, ¿qué otras estructuras irriga la arteria ovárica? Trompa de falopio, porción lateral. Uréter, ramas ureterales. Región lumbar, algunas ramas. 2. Vascularización arterial del útero. 6. ¿Cuál es la principal arteria que irriga el útero? La arteria uterina, rama de la arteria ilíaca interna. 7. ¿Qué recorrido sigue la arteria uterina para llegar al útero? Desciende por la pelvis, cruza por encima del uréter, el agua pasa por debajo del puente, y asciende por el ligamento ancho hasta el útero. 8. ¿A qué nivel del útero ingresa la arteria uterina? A nivel del cérvix, cuello uterino. 9. ¿Cómo se distribuyen las ramas de la arteria uterina en el útero? Se divide en rama ascendente, irriga cuerpo y fondo uterino. Rama descendente, irriga cérvix y vagina. 10. ¿Qué anastomosis vascular importante existe en la irrigación uterina? La anastomosis con la arteria ovárica, rama de la aorta. 3. Relaciones anatómicas y puntos clínicos. 11. ¿Qué relación anatómica crucial existe entre la arteria uterina y el uréter? La arteria uterina cruza por encima del uréter a nivel del ligamento cardinal. 12. ¿Por qué la relación arteria uterina-uréter es importante en cirugía ginecológica? Porque durante una histerectomía se debe ligar la arteria uterina, con riesgo de lesionar el uréter si no se identifica correctamente. 13. ¿Qué arteria irriga la porción medial de la trompa de falopio? Ramas tubáricas de la arteria uterina. 14. ¿Qué arteria irriga la porción lateral de la trompa de falopio? Ramas de la arteria ovárica. 15. ¿Cómo se irriga el ligamento redondo del útero? Por la arteria del ligamento redondo, rama de la arteria epigástrica inferior. 4. Diferencias laterales y variaciones. 16. ¿La arteria ovárica derecha nace de la arteria renal derecha? Falso. Ambas ováricas nacen de la aorta, aunque la derecha puede tener un origen más próximo a la renal. 17. ¿Existe alguna diferencia significativa en el origen de las arterias ováricas? Generalmente no, pero la arteria ovárica izquierda puede nacer ligeramente más baja que la derecha. 18. ¿La arteria uterina derecha e izquierda tienen el mismo origen? Sí, ambas son ramas de las arterias ilíacas internas respectivas. 5. Irrigación de la vagina. 19. ¿Cuáles son las principales arterias que irrigan la vagina? Arteria vaginal, rama directa de ilíaca interna o de la uterina. Rama descendente de la arteria uterina. Arterias pudendas internas. 20. ¿Cómo se distribuye la irrigación vaginal a lo largo de su longitud? Tercio superior. Ramas vaginales de la arteria uterina. Tercios medio e inferior.
arteria vaginal directa y arterias pudendas internas. 6. Anastomosis y red vascular. 21. ¿Qué anastomosis conecta el sistema vascular ovárico y uterino? La anastomosis útero-ovárica, rama ovárica y rama tubárica de uterina. 22. ¿Por qué las anastomosis uterinas son importantes en el embarazo? Permiten un flujo sanguíneo aumentado y sirven como colaterales si hay oclusión vascular. 23. ¿Qué formación vascular característica presentan los ovarios? Del plexo pampiniforme, una red de venas que envuelve a la arteria ovárica. 7. Drenaje venoso. 24. ¿Hacia dónde drena la vena ovárica derecha? Directamente a la vena cava inferior. 25. ¿Hacia dónde drena la vena ovárica izquierda? A la vena renal izquierda. 8. Preguntas de integración clínica. 26. ¿Qué complicación vascular puede ocurrir durante una oforectomía? Hemorragia por lesión del plexo pampiniforme o de la arteria ovárica. 27. ¿Qué síndrome puede producirse por compresión vascular en la región pélvica? Síndrome de congestión pélvica por varices ováricas. 28. Durante el embarazo, ¿cómo se modifica la vascularización uterina? Las arterias se dilatan considerablemente y las arterias espirales se transforman en vasos de alto flujo. 50. Paciente femenina de 24 años, G2P1, con embarazo de 18 semanas acude con historia de secreción vaginal hemática escasa, dolor sordo suprapúbico tipo cólico, a la evaluación del cérvix, cerrado y sonografía normal. Su diagnóstico es C. Amenaza de aborto. Diagnósticos diferenciales en obstetricia con sangrado en primer mitad del embarazo. 1. Amenaza de aborto. Sangrado vaginal escaso / diagonal moderado. Dolor cólico bajo. Cérvix cerrado. Ecografía normal, embarazo viable. Este caso coincide plenamente. 2. Aborto incomplete. Sangrado puede ser abundante, con coágulos. Cérvix abierto o dilatado. Ecografía muestra restos de concepción en cavidad uterina. No aplica aquí porque ecografía es normal y cérvix cerrado. 3. Aborto inducido. E implica interrupción voluntaria del embarazo. No hay datos en el caso que lo sugieran. 4. Embarazo ectópico. Ecografía no mostraría gestación intrauterina normal a las 18 semanas. Ya se vería claramente un feto intrauterino, por lo que se descarta ectópico. El dolor suele ser más unilateral y marcado, a veces con inestabilidad hemodinámica si hay ruptura. Aborto. 1. Definiciones y clasificaciones. 1. ¿Qué es el aborto? R. Interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con feto de peso menor a 500 gramos. 2. ¿Cómo se clasifica el aborto según su etiología? R. Espontáneo, natural, versus inducido, provocado. 3. ¿Cuál es la diferencia entre aborto temprano y tardío? R. Temprano, menor o igual que 12 semanas. Tardío, 13 a 20 semanas. 4. Defina aborto recurrente. R. Mayor o igual que 3 abortos espontáneos consecutivos. 5. ¿Qué significa aborto oculto? R. Muerte fetal retenida sin síntomas de expulsión. 2. Amenaza de aborto. 6. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de amenaza de aborto? R. Sangrado vaginal con cérvix cerrado y viabilidad fetal confirmada por USG. 7. ¿Qué hallazgos ecográficos confirman amenaza de aborto? R. Saco gestacional intrauterino, embrión con latidos cardíacos, cérvix cerrado. 8. ¿Cuál es el manejo inicial de amenaza de aborto? R. Reposo relativo, evitar relaciones sexuales, control ecográfico seriado. 9. ¿Qué porcentaje de amenazas de aborto evoluciona favorablemente? R. Aproximadamente 50%. 10. ¿Qué factores pronósticos indican mejor evolución en amenaza de aborto? R. Presencia de latidos cardíacos fetales, sangrado escaso, edad gestacional mayor. 3. Aborto inevitable. 11. Defina aborto inevitable. R. Sangrado vaginal con cérvix dilatado sin expulsión de productos conceptuales.
12. ¿Qué diferencia amenaza de aborto inevitable? R. Estado del cérvix, cerrado, amenaza, versus dilatado, inevitable. 13. ¿Cuál es el tratamiento del aborto inevitable? R. Evacuación uterina, legrado o aspiración. 4. Aborto incompleto. 14. ¿Qué caracteriza al aborto incompleto? R. Expulsión parcial de productos de la gestación con retención de restos. 15. ¿Qué síntomas presenta el aborto incompleto? R. Sangrado abundante, cólicos uterinos, cérvix dilatado. 16. ¿Qué muestra la ecografía en aborto incompleto? R. Restos de tejido placentario o embrionario en cavidad uterina. 17. ¿Cuál es el tratamiento del aborto incompleto? R. Evacuación uterina urgente y antibioterapia profiláctica. 5. Aborto completo. 18. Defina aborto completo. R. Expulsión total de todos los productos de la concepción. 19. ¿Qué hallazgos clínicos sugieren aborto completo? R. Cese del sangrado, alivio del dolor, cérvix cerrado. 20. ¿Cómo se confirma el aborto completo por ecografía? R. Útero vacío o con línea endometrial delgada. 21. ¿Requiere legrado el aborto completo? R. Generalmente no, solo observación y control. 6. Aborto retenido, huevo muerto y retenido. 22. ¿Qué es el aborto retenido? R. Muerte fetal intrauterina con retención del producto por 4 semanas. 23. ¿Qué síntomas presenta? R. Suele ser asintomático o con desaparición de síntomas de embarazo. 24. ¿Cómo se diagnostica? R. Ecografía. Embrión /diagonal feto sin latidos cardíacos. 25. ¿Cuál es el manejo del aborto retenido? R. Evacuación uterina o manejo expectante según semanas de gestación. 7. Aborto séptico. 26. Defina aborto séptico. R. Infección del contenido uterino durante el proceso abortivo. 27. ¿Qué síntomas y signos presenta? R. Fiebre, taquicardia, dolor abdominal, sangrado fétido, útero doloroso. 28. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más comunes? R. Flora polimicrobiana, E. coli, Streptococcus, bacteroides, Clostridium. 29. ¿Cuál es el tratamiento del aborto séptico? R. Antibioterapia 4 de amplio espectro y evacuación uterina urgente. 30. ¿Qué complicación grave puede presentar el aborto séptico? R. Shock séptico, absceso pélvico, peritonitis, síndrome de disfunción multiorgánica. 51. ¿Qué concentración de progesterona en un embarazo indica que el producto está saludable? D. 20 nanogramos. ¿Por qué es una pregunta con trampa? 1. Falta de contexto. Los niveles de progesterona aumentan progresivamente durante el embarazo. Semanas 5 a 6, 10 a 15 en G/ml puede ser aceptable. Semanas 7 a 12. Suele estar entre 15 a 25 en G/ml o más. Segundo y tercer trimestre. Puede llegar a 100 a 200 en G/ml. Un valor de 20 en G/ml podría ser bajo para el tercer trimestre, pero excelente para la semana 8. 2. El mínimo vs el óptimo. 10 en G/ml se considera a menudo el mínimo para sugerir viabilidad temprana. Un valor por debajo de esto se asocia fuertemente con embarazo ectópico o aborto espontáneo. Por eso la opción B, 10 en G/ml, es una distracte fuerte. 20 en G/ml se usa frecuentemente en muchos protocolos y libros de texto como el punto de corte óptimo o seguro para predecir un embarazo intrauterino viable en el primer trimestre. Por eso la respuesta correcta en el contexto de un examen suele ser D. 3. Los distractores están diseñados para captar conocimientos incompletos. A. 5 en G/ml. Claramente bajo. El estudiante que elige esto no conoce los rangos básicos. B. 10 en G/ml. El estudiante sabe el mínimo pero no el valor óptimo o de seguridad que suelen buscar los clínicos. C. 15 en G/ml.
un punto intermedio. El estudiante sabe que debe ser más de 10, pero no está seguro del valor clave. D. 20 en y/ml. Respuesta correcta. El estudiante conoce el valor de referencia clave que se utiliza para tomar decisiones clínicas en el primer trimestre. Progesterona en el embarazo. Subtema 1. Síntesis y función general. 1. ¿Qué estructura produce la progesterona durante las primeras semanas de embarazo, antes de la 7ª a la 9ª semana? Respuesta. El cuerpo lúteo, o cuerpo amarillo, en el ovario. 2. ¿Qué estructura se convierte en la principal productora de progesterona después de la 10ª a la 12ª semana de gestación? Respuesta. La placenta. Este proceso se conoce como transferencia luteoplacentaria. 3. ¿Cuál es la función principal de la progesterona durante el embarazo? Respuesta. 1. Mantener el endometrio, decidua, para la implantación y el desarrollo del embrión. 2. Relajar el miometrio, previniendo las contracciones uterinas y el parto prematuro. 3. Inmunomodulación. Suprimir la respuesta inmune materna para evitar el rechazo del feto, un semi-injerto. 4. Menciona 2 efectos de la progesterona sobre el músculo uterino, miometrio. Respuesta. 1. Disminuye la excitabilidad y contractilidad del miometrio. 2. Reduce la formación de uniones gap entre las células musculares, dificultando las contracciones coordinadas. Subtema 2. Niveles séricos y su interpretación. 5. ¿Cómo se comportan los niveles séricos de progesterona a lo largo del embarazo? Respuesta. Aumentan de forma progresiva y constante desde el primer trimestre hasta el término del embarazo. 6. ¿Qué nivel mínimo de progesterona en el primer trimestre se asocia comúnmente con un embarazo intrauterino viable y saludable? Respuesta. 10 en y/ml, o 32 mol/L. Niveles por debajo de este valor pueden indicar un embarazo no viable o ectópico. 7. Un nivel de progesterona de 5 en y/ml en el primer trimestre, que sugiere con mayor probabilidad. Respuesta. Sugiere fuertemente un embarazo no viable, aborto espontáneo o huevo huero, o un embarazo ectópico. 8. ¿Qué nivel de progesterona se considera generalmente saludable o tranquilizador a mitad del embarazo? Respuesta. A partir del segundo trimestre, los niveles superan los 20 en y/ml y continúan subiendo. Un nivel por encima de 15 a 20 en y/ml se considera saludable en esta etapa. 9. ¿Por qué la medición única de progesterona es más útil en el primer trimestre que en el segundo o tercero? Respuesta. Porque en el primer trimestre es un buen predictor de viabilidad. En etapas posteriores, la placenta está bien establecida y los niveles son consistentemente altos, por lo que su medición rutinaria no es tan útil. 10. ¿Hasta qué nivel puede llegar la progesterona en el tercer trimestre? Respuesta. Puede alcanzar niveles muy altos, típicamente en el rango de 100 a 200 en y/ml o más. Subtema 3. Aplicaciones clínicas y tratamiento. 11. ¿En qué situación clínica se utiliza la progesterona exógena como tratamiento preventivo? Respuesta. En mujeres con antecedente de parto prematuro espontáneo para reducir el riesgo de recurrencia. 12. ¿Cuál es la formulación y vía de administración más común de la progesterona para prevenir el parto prematuro? Respuesta. La progesterona vaginal en gel o óvulos, o la 17-alfa-hidroxiprogesterona caproato, 17-OHPC, por vía intramuscular. 13. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el que la progesterona previene el parto prematuro? Respuesta. Actúa como un relajante del miometrio, manteniendo un estado de quietud uterina y bloqueando la cascada de señales proinflamatorias que desencadenan el parto. 14. Además de la prevención del parto prematuro, ¿en qué otro escenario de FIV, fecundación in vitro, se suplementa con progesterona? Respuesta. En los ciclos de transferencia de embriones, para apoyar la fase lútea y facilitar la implantación del embrión en un endometrio receptivo. 15. La progesterona es útil para diagnosticar un embarazo ectópico. ¿Qué nivel suele tener en esta condición? Respuesta. Suele tener un nivel bajo, frecuentemente por debajo de 10 en y/ml, y rara vez por encima de 20 en y/ml. Subtema 4.
Diagnóstico diferencial y valores críticos. 16. Un nivel de progesterona, 20 en Y/ml en el primer trimestre, que descarta casi por completo. Respuesta. Descarta con una altísima probabilidad un embarazo ectópico viable. 17. Un nivel de progesterona, 5 en Y/ml en el primer trimestre, que predice con alta certeza. Respuesta. Predice un embarazo no viable, aborto espontáneo o embarazo anembrionario, independientemente de su ubicación. 18. En la zona de incertidumbre diagnóstica, progesterona entre 5 a 20 en Y/ml en el primer trimestre. ¿Qué procedimiento es necesario? Respuesta. Es necesario realizar un seguimiento con ecografía transvaginal para determinar la localización y viabilidad del embarazo. 19. ¿Por qué los niveles de progesterona son bajos en un embarazo ectópico? Respuesta. Porque la implantación anormal fuera del útero no permite el desarrollo de un trofoblasto sano. Por lo tanto, la producción hormonal, HCG y progesterona, es inadecuada. 20. Compara los niveles típicos de progesterona en un embarazo intrauterino viable vs un embarazo ectópico en la sexta semana. Respuesta. Embarazo intrauterino viable, 10-15 en Y/ml. Embarazo ectópico, generalmente, 10 a 15 en Y/ml, a menudo 5 en Y/ml. Subtema 5. Fisiología avanzada y conceptos integrados. 21. ¿Por qué es crucial el cuerpo lúteo al inicio del embarazo y qué hormona lo mantiene funcionando? Respuesta. Es crucial porque es la única fuente de progesterona en las primeras semanas. Lo mantiene funcionando la gonadotropina coriónica humana, HCG, producida por el embrión. 22. ¿Qué sucede si se estirpa el cuerpo lúteo antes de la semana 10 de embarazo? Respuesta. Se produce un aborto espontáneo debido a la caída brusca de los niveles de progesterona, lo que causa desprendimiento del endometrio. 23. Nombra la principal hormona que prepara el terreno para los efectos de la progesterona en el útero. Respuesta. Los estrógenos. Primero los estrógenos proliferan el endometrio y luego la progesterona lo transforma en secretor. 24. ¿Qué metabólico urinario de la progesterona se utiliza para detectar la ovulación en los tests caseros? Respuesta. El pregnanediol glucurónido. 25. La progesterona placentaria se sintetiza a partir de un precursor. ¿Cuál es ese precursor principal? Respuesta. El colesterol materno, que la placenta convierte primero en pregnenolona y luego en progesterona. 52. Paciente que acude con historia de embarazo de 9 semanas que hace 2 horas empezó un sangrado y expulsión de membranas. Al realizar tacto vaginal, el orificio cervical abierto con expulsión de restos en la cavidad vaginal. Su diagnóstico es C. Aborto incompleto. 1. No fijarse en si el cérvix está abierto o cerrado. Cérvix cerrado, amenaza de aborto. Cérvix abierto, ya es un aborto en curso, inevitable, incompleto o completo. Error común, elegir amenaza de aborto cuando el cérvix está dilatado. 2. Confundir aborto inevitable con aborto incompleto. Aborto inevitable, cérvix dilatado, sangrado, tal vez ruptura de membranas, pero aún no hay expulsión de tejidos, o son mínimos. Aborto incompleto, ya hay expulsión parcial de productos de la gestación, pero quedan restos en el útero. Cérvix puede seguir abierto, sangrado activo. Clave. Si el enunciado dice expulsión de restos o tejidos en vagina, suele ser incompleto. 3. No reconocer el huevo muerto retenido. Aborto retenido. Aquí el embrión /diagonal feto ha muerto pero no hay sangrado importante ni dolor intenso, y el cérvix está cerrado. Error. Si hay cérvix abierto y sangrado activo, no es retenido. 4. Confundir aborto completo con incompleto. Aborto completo. Tras sangrado y dolor, se expulsa todo el producto, el útero está vacío, el cérvix se cierra, el sangrado cesa. Si el cérvix sigue abierto o hay sangrado persistente, es incompleto, aunque hayan salido muchos restos. Aborto espontáneo. 1. Definición y clasificación general. 1. ¿Qué es el aborto espontáneo? R. Pérdida gestacional espontánea antes de las 20 semanas de embarazo o con feto,
500 gramos. 2. ¿Cuál es la incidencia aproximada de abortos espontáneos? R. 15 a 20% de todos los embarazos reconocidos. 3. ¿Cuáles son los 5 tipos principales de aborto espontáneo? R. Amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo, aborto retenido. 4. ¿Qué diferencia al aborto temprano del tardío? R. Temprano, 12 semanas. Tardío, 12 a 20 semanas. 2. Amenaza de aborto. 5. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos clave en amenaza de aborto? R. Sangrado vaginal, cuello uterino cerrado, viable por ultrasonido. 6. ¿El cuello uterino en amenaza de aborto está dilatado o cerrado? R. Cerrado. 7. ¿Qué muestra el ultrasonido en amenaza de aborto? R. Embarazo intrauterino viable con latido cardíaco. 8. ¿Cuál es el manejo principal de amenaza de aborto? R. Conducta expectante, reposo relativo, evitar relaciones sexuales. 3. Aborto inevitable. 9. ¿Qué define al aborto inevitable? R. Sangrado y contracciones y cuello uterino dilatado, pero sin expulsión de productos. 10. ¿El cuello uterino en aborto inevitable está abierto o cerrado? R. Abierto / diagonal dilatado. 11. ¿Hay expulsión de productos gestacionales en el aborto inevitable? R. No, aún no se han expulsado. 12. ¿Cuál es el tratamiento del aborto inevitable? R. Legrado uterino o manejo médico para completar el aborto. 4. Aborto incompleto. 13. ¿Qué caracteriza al aborto incompleto? R. Cuello dilatado y expulsión parcial de productos y restos retenidos. 14. En el caso clínico presentado, ¿por qué es aborto incompleto? R. Porque hay cuello abierto y expulsión de restos a vagina, pero no todo. 15. ¿Qué síntoma es clave en aborto incompleto? R. Sangrado abundante persistente por restos retenidos. 16. ¿Cuál es el tratamiento de elección para aborto incompleto? R. Legrado uterino instrumental para evacuar restos. 5. Aborto completo. 17. ¿Cómo se define el aborto completo? R. Expulsión total espontánea de todos los productos de la gestación. 18. ¿Qué muestra el ultrasonido en aborto completo? R. Útero vacío o con mínimo debris, sin productos gestacionales. 19. ¿Cuál es el manejo del aborto completo? R. Confirmación por USG, generalmente no necesita legrado. 6. Aborto retenido, huevo muerto retenido. 20. ¿Qué es el aborto retenido? R. Embrión / diagonal feto sin vida pero retenido en útero con cuello cerrado. 21. ¿Hay sangrado activo en el aborto retenido? R. Generalmente no, o sangrado mínimo. 22. ¿El cuello uterino está dilatado en aborto retenido? R. No, permanece cerrado. 23. ¿Qué triad sintomática suele estar ausente en aborto retenido? R. Dolor, sangrado abundante, contracciones. 7. Hallazgos al tacto vaginal. 24. ¿Cuál es el hallazgo cervical en amenaza de aborto? R. Cuello cerrado. 25. ¿Y en aborto inevitable / diagonal incompleto? R. Cuello abierto / diagonal dilatado. 26. Si al tacto se palpan restos en vagina, ¿qué diagnóstico es? R. Aborto incompleto. 12. Factores de riesgo. 27. Mencione 3 factores de riesgo para aborto espontáneo. R. Edad materna, 35 años, tabaquismo, abortos previos, anomalías cromosómicas. 28. ¿Cuál es la causa más común de aborto espontáneo temprano? R. Anomalías cromosómicas, 50 a 80%. 13. Criterios ecográficos. 29. ¿Qué criterio ecográfico define aborto retenido? R. Saco gestacional 25 mm sin embrión, o embrión 7 mm sin latido. 30. ¿A partir de qué valor de beta-HCG debe verse embarazo intrauterino por USG? R. 1500 a 2000 MUAI / diagonal ml, discriminación zone.
53. ¿Cuál es la identidad caracterizada por la dilatación cervical indolora en el segundo trimestre de embarazo con abombamiento de membranas y expulsión de producto inmaduro? C. Insuficiencia cervical. 1. No leer la pregunta con suficiente atención, el error más común. Los examinadores usan palabras clave específicas. Pasarlas por alto te lleva a elegir la opción más obvia pero incorrecta. En nuestro ejemplo, palabra clave 1. Indolora. Esto descarta inmediatamente procesos que causan dolor intenso como el aborto, incompleto o en evolución, o el trabajo de parto pretérmino. Palabra clave 2. Segundo trimestre. La amenaza de aborto es más característica del primer trimestre. La insuficiencia cervical es un diagnóstico clásico del segundo trimestre. Palabra clave 3. Abombamiento de membranas. Es un signo patognomónico de la insuficiencia cervical. ¿Cómo evitarlo? Subraya o circula las palabras clave en la pregunta antes de siquiera mirar las opciones. 2. Saltar a una conclusión prematura, sesgo de disponibilidad. Tu mente va a la patología más frecuente que conoces, ignorando el contexto. En nuestro ejemplo, al ver expulsión de producto, muchos piensan automáticamente en aborto incompleto. Es un diagnóstico común, pero el contexto, indoloro, segundo trimestre, lo hace incorrecto. La amenaza de aborto, B, es otro diagnóstico común que se elige por impulso, pero no encaja con la dilatación cervical avanzada. ¿Cómo evitarlo? Force yourself to consider all options. Si una opción parece demasiado obvia, verifica que no contradiga ninguna palabra clave. 3. Confundir diagnósticos con presentaciones clínicas similares. Este es el corazón de las preguntas trampa. Distintas patologías pueden compartir síntomas, pero tienen un mecanismo fisiopatológico único. En nuestro ejemplo, aborto incompleto vs insuficiencia cervical. Ambos pueden terminar en la expulsión del feto. La diferencia crítica es el mecanismo. Aborto, generalmente por causas uterinas, genéticas o infecciosas. Hay contracciones, dolor y sangrado. Insuficiencia cervical es un problema mecánico del cérvix. Es indoloro hasta que es inminente la expulsión. Embarazo ectópico, se elige por asociar dolor abdominal y pérdida del embarazo. Pero un embarazo ectópico nunca presenta dilatación cervical ni expulsión del producto por el cérvix. ¿Cómo evitarlo? No te quedes en el síntoma final. Piensa, ¿cuál es la fisiopatología que mejor explica todos los signos descritos? 4. Ignorar los distractores bien construidos. Las opciones incorrectas no son aleatorias. Están diseñadas para atraer a quienes tienen un conocimiento superficial. Y análisis de los distractores en nuestra pregunta. A. Aborto incompleto. Es un distracte fuerte porque el resultado final, pérdida del embarazo, es el mismo. Atrapa a quien no diferencia la fisiopatología. B. Amenaza de aborto. Es un distracte para quien ve pérdida del embarazo pero no considera la etapa, segundo trimestre, o la presentación indolora. D. Embarazo ectópico. Es un distracte para quien no tiene claro que un embarazo ectópico se implanta fuera del útero, y por tanto, no causa dilatación cervical. ¿Cómo evitarlo? Antes de elegir, pregúntate, ¿por qué son incorrectas las otras opciones? Si no puedes explicarlo, reconsidera tu respuesta. Insuficiencia cervical. 1. Conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la insuficiencia cervical? Es la incapacidad del cérvix uterino para mantener el embarazo hasta el término, caracterizada por dilatación cervical indolora y progresiva en el segundo trimestre, sin contracciones uterinas significativas. 2. ¿En qué trimestre del embarazo se manifiesta típicamente la insuficiencia cervical? En el segundo trimestre, generalmente entre las 16 y 24 semanas de gestación. 3. ¿Cuál es la característica fundamental que diferencia la insuficiencia cervical de otras causas de pérdida gestacional? La ausencia de dolor y contracciones uterinas significativas. La dilatación cervical ocurre de manera silenciosa e indolora. 2. Cuadro clínico y diagnóstico. 4. Describa la tríada clásica de la insuficiencia cervical. 1. Dilatación cervical indolora en el segundo trimestre. 2. Abombamiento de membranas,
bolsa amniótica protruye por el cérvix. 3. Expulsión del producto inmaduro. 5. ¿Qué signo se observa durante el examen especular en una paciente con insuficiencia cervical? Visualización de membranas amnióticas que protruyen a través del cérvix dilatado, abombamiento de membranas. 6. ¿Qué características tiene el trabajo de parto en la insuficiencia cervical? Desde corta duración o prácticamente ausente, con expulsión rápida del feto debido a que no hay resistencia cervical. 7. ¿Qué hallazgo ecográfico es sugestivo de insuficiencia cervical en el segundo trimestre? Acortamiento cervical, 25 milímetros, o dilatación cervical en forma de U o V en embarazo de segundo trimestre. 8. ¿A partir de qué medida de longitud cervical por ecografía transvaginal se considera anormal en el segundo trimestre? Longitud cervical 25 milímetros entre las 16 a 24 semanas. 3 factores de riesgo y etiología. 9 mencione 5 factores de riesgo principales para insuficiencia cervical. 1 historia de cirugía cervical, conización, LEEP. 2 trauma cervical durante partos previos. 3 exposición a DES, dietilestilbestrol, inútero. 4 anomalías congénitas uterinas. 5 parto pretérmino previo en segundo trimestre. 10. ¿Qué procedimiento ginecológico se asocia con mayor riesgo de insuficiencia cervical? Conización cervical o procedimiento de escisión electroquirúrgica, LEEP, especialmente cuando se remueve tejido cervical significativo. 11. ¿Qué anomalía congénita uterina se asocia con insuficiencia cervical? O útero didelfo, útero bicorne, o otras anomalías mullerianas que afectan la competencia cervical. 4. Diagnóstico diferencial. 12. ¿Cómo se diferencia la insuficiencia cervical de la amenaza de aborto? En la amenaza de aborto hay sangrado vaginal o contracciones dolorosas, mientras que en la insuficiencia cervical la dilatación es indolora y sin sangrado significativo. 13. ¿Qué características distinguen el aborto incompleto de la insuficiencia cervical? El aborto incompleto presenta sangrado abundante, dolor cólico y restos ovulares en cavidad uterina, mientras la insuficiencia cervical es indolora con membranas intactas que protruyen. 14. ¿Por qué el embarazo ectópico no se confunde con insuficiencia cervical? El embarazo ectópico se presenta con dolor abdominal agudo, sangrado, y no hay producto intrauterino, mientras la insuficiencia cervical tiene producto intrauterino viable inicialmente. 5. Tratamiento y manejo. 15. ¿Cuál es el tratamiento preventivo principal para la insuficiencia cervical? Cerclaje cervical profiláctico, generalmente tipo McDonald o Sirodcar, entre las 12 a 14 semanas. 16. ¿En qué situaciones está indicado el cerclaje cervical de emergencia? Cuando se identifica dilatación cervical con membranas visibles pero sin rotura ni infección. 17. ¿Qué alternativas existen al cerclaje cervical? Pesario cervical, progesterona vaginal y reposo relativo. 18. ¿Hasta qué semana de gestación se mantiene generalmente el cerclaje cervical? Hasta las 36 a 37 semanas, cuando se retira para permitir el parto vaginal. 19. ¿Qué medicamento se usa como coadyuvante en el manejo de insuficiencia cervical? Progesterona micronizada vaginal, que puede ayudar a mantener la longitud cervical. 6. Complicaciones y pronóstico. 20. ¿Cuál es la principal complicación del cerclaje cervical? Ruptura prematura de membranas, corioamnionitis o trabajo de parto pretérmino. 21. ¿Qué tasa de éxito tiene el cerclaje cervical en prevenir el parto pretérmino? Aproximadamente 80 a 90% cuando se coloca de manera profiláctica en pacientes con indicación clara. 22. ¿Qué signos indican la necesidad de retirar el cerclaje antes de las 36 semanas? Trabajo de parto establecido, ruptura de membranas, sangrado vaginal importante, o signos de infección intraamniótica. 7. Situaciones específicas. 23. ¿En qué tipo de pacientes está contraindicado el cerclaje cervical? En presencia de ruptura de membranas, trabajo de parto establecido, sangrado vaginal activo, o infección intraamniótica. 24. ¿Cómo se maneja la insuficiencia cervical en embarazos múltiples? Generalmente no se recomienda cerclaje profiláctico,
solo si hay evidencia de acortamiento cervical significativo. 25. ¿Qué técnica de cerclaje se utiliza cuando hay escaso tejido cervical? Cerclaje tipo Sirotcar o cerclaje abdominal, raro, solo en casos seleccionados.